Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches para aquellos que escuchen esta bendita palabra de nuestro Dios. Le doy gracias a mi Dios porque me da la oportunidad de compartir esta bella palabra que Él nos ha dejado como instrucción para que podamos nosotros tener vida y vida en abundancia. Dice en 2 de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. La bendita palabra de nuestro Dios nos guía en todo tiempo. Es un privilegio estar compartiendo la palabra. En este momento, pues yo, en otro momento mi esposo, el pastor Ángel, en otro momento nuestros pastores, allá en donde se encuentran en Ecatepec o en sus casas, porque ahorita pues no se está impartiendo la palabra en las iglesias. Pero cada uno de nosotros en nuestros hogares podemos escuchar esta bendita palabra, aún sin oír a nadie, tomando solamente nuestra escritura, que muchos de nosotros podemos tomarla en nuestras manos y dirigirnos al Padre Celestial que nos guíe, pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos instruya en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos revele la gracia tan grande que Dios nos ha dejado. El tema de este día son las palabras de Jesús, que son espíritu y son vida. Señor, te doy gracias en este momento por esta bendita ocasión de predicar tu palabra, por esta oportunidad tan grande. Te pido, Señor, que bendigas la vida de mis pastores, que bendigas la vida de nuestras familias, que bendigas a aquellos que están, Señor, padeciendo en algún lugar, que tú envíes a tus ángeles benditos, Señor, a sustentarles, que tu mano poderosa nos levante, Señor, y levante a aquellos que están necesitados del aliento de vida, Señor. Que sabemos que todo es bajo tu mano, con tu voluntad, con la instrucción de poder del Espíritu Santo, podamos nosotros seguir adelante. Y aquellos, Señor, que tengas que llevarte, Señor, que les des paz y aliento a sus familias, les des fuerza, los fortalezcas, pero que también, Señor, nos sigas dando la oportunidad de compartir tu hermosa palabra. Y aquellos que reciban, Señor, tu santa instrucción, la pongan por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que pases un carbón encendido de tu altar por mis labios, Señor, y que yo no hable palabra mía, sino palabra de ti, bendito Dios, del Espíritu Santo. Y gracias, Jesús, porque tú nos dejaste esta hermosa palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo guíe todo y redarguya en los corazones de aquellos que la reciban. Amén. Todos sabemos que Jesús vino a la tierra. El Verbo que estaba con Dios se hizo carne y llegó aquí a la tierra. Tomó el cuerpo de María, Jesús. En el cuerpo de María se hizo hombre. Y pues dice la escritura en el libro de Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nuestro Padre Celestial platicaba con su Verbo allá en los cielos o en todo lugar a donde Él quiera. Pero nosotros podemos imaginarnos con nuestra propia palabra lo que sale de nuestra boca. Imaginémonos un momento cómo Dios, siendo Dios, hablaba con su Verbo. Y entonces le dijo Dios a su Verbo, platicando con él, que había necesidad de que alguien viniera a la tierra, porque la tierra estaba necesitada, porque había que salvar a su pueblo, a los suyos. Y entonces él, siendo el Verbo, bajó aquí a la tierra, se humilló de tal manera que estuvo aquí con nosotros y está todavía ese tiempo de gracia para nosotros, ¿verdad? Aprovechemos ese tiempo de gracia que Dios nos da para encontrar el oportuno socorro, ¿sí? El regalo que Dios nos dio es hermoso, es una cosa maravillosa. Siendo nosotros tan pecadores, Dios humilló su presencia y se vino a la tierra en forma de Jesús, en forma de su Hijo. Es difícil a veces entender esta escritura, ¿verdad?
que dice que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Podríamos entender que el Verbo es Dios, y aquí está en la tierra, que estuvo entre tanta gente cuando vino hace más de 2000 años, pero que sigue estando, porque Él dice que Él nos va a acompañar hasta el fin del mundo al que los reciba, ¿verdad? Es hermosa la comprensión de la palabra. Dice Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, o sea, Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Y fue cuando vino Jesús a la tierra. Vino para darnos la oportunidad de conocer verdaderamente cómo era lo que el Padre Celestial había dado en sus mandamientos en el tiempo de la ley. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de solamente tomar nuestra escritura, leerla y escuchar la voz de Dios. Hay quienes dicen que estos libros, esta escritura, no fue hecha por Dios porque la escribieron hombres, pero estos hombres son inspirados por Dios, fueron inspirados por Dios. Ahora dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros creemos en Jesús, en su bendita palabra de nuestro Dios, estamos creyendo verdaderamente que Dios no solamente es ese Dios que conocemos, ese Dios que mencionamos aún antes de saber su nombre, aún antes de saber cómo es, qué le gusta, qué quiere, qué anhela de nosotros. Cuando Él nos crió para que le amemos, para que le adoremos. Somos una creación divina porque solamente Dios nos ha formado a tal grado que todo lo que hay en el cuerpo es perfecto, todo lo que hay en la creación lo crió para Él también, para su gusto, para su beneficio, para el beneficio de cada uno de los que habitamos. Dice en el libro de Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo nombre. Cuando nosotros oramos a Dios y pedimos, pedimos creyendo con fe, tenemos la oportunidad de comunicarnos con Él, de platicar con Él. No lo vemos, pero sabemos que Él existe, sabemos que Él está ahí y no necesitamos de alguna imagen, no necesitamos de nada, solamente doblar nuestras rodillas o inclinar nuestro rostro y buscar su presencia. Decirle, Padre, aquí estoy, heme aquí. A lo mejor yo no soy como Jesús, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero amarte, quiero glorificarte, quiero pedirte perdón por todo, porque es necesario en estos tiempos más que nada hallar gracia delante de Dios en todo lo que hagamos. Cuando trabajamos, nosotros tenemos esa oportunidad de decir, ¿cómo hago las cosas, Señor? ¿A dónde voy? ¿Qué realizo? Dame palabras, Padre, para hallar gracia en mi negocio, para que la gente venga y compre, para que aquellos que nos ven, Señor, no nos vean de manera mala, sino que aún hasta los delincuentes se vayan por otro lado y que no nos miren a veces pasar. Eso es bueno. Y ahora en este tiempo de tribulaciones, pues necesitamos de la ayuda de Dios y podemos dirigirnos directamente nosotros con Él para hablar con Él y pedirle este oportuno socorro, ¿verdad? Hallar gracia, rogarle, dice la palabra de Dios, que clamemos a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé.
clamar a Dios a veces en un momento de necesidad, de que alguien está enfermo, de que está en alguna situación difícil, es cuando uno clama a Dios y quisiéramos tirarnos a lo mejor en el suelo y nos caemos de rodillas y le decimos a Dios, Señor, ayúdanos, y Él nos ayuda. Claro que si es su voluntad que la gente parta, pues se va. ¿Por qué nosotros confiamos en Dios? Porque Él nos ha amado primeramente a nosotros, que dio su vida para venir a pagar por nuestros pecados. La palabra de Dios es muy hermosa, pero también fue difícil la situación que Jesús vino y vivió en este mundo. Pero ahora que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, podemos hablar con el Padre creyendo que Él nos va a oír y que se duele de nosotros, que nos ama tanto, tanto, que dio a su Hijo por nosotros. Ahora dice aquí, ¿qué es el hombre para que Dios nos ame de esa manera? Nosotros, yo me imagino que es tanto el amor que Dios nos tiene como hijos suyos. Es como muy parecido el amor de una madre. Una madre a veces, aunque el hijo se está portando mal, no lo dejamos de amar, lo seguimos amando. Quisiéramos con nuestro corazón que el hijo cambiara, quisiéramos que al hablarle el hijo entendiera, pero a veces no es así. Así es también Dios con nosotros. Nada más que Él nos dejó una palabra para instruirnos, para enseñarnos, para redarguir con su bendita palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Qué hermoso es qué privilegio es que Dios nos haya escogido a nosotros, a todos aquellos que están allá en algún rincón del mundo. Dios se dirigió su mirada a ellos para escogerlos entre tanta gente, porque Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia como la del mar, ¿verdad? La arena del mar, perdón. ¿Cómo es la arena del mar? ¿Se puede contar? No, para nada, no se podría contar la arena, y así es la humanidad ahorita en este tiempo. Es tanta que no, pues yo creo que sacando censos sí se puede, pero es tanta que es exactamente como la arena del mar, muy grande, muy esparcida la humanidad. Dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos porque ya Dios nos escogió, porque Él fue el que puso su mirada en nosotros, puso sus ojos en nosotros. ¿Para qué? Para que le amemos. Pero hay gente que no se explica por qué leemos la palabra de Dios. Hay gente que aún siendo de nuestra propia familia no entiende por qué leemos, por qué buscamos, por qué nos congregamos, por qué nos reunimos para leer su bendita palabra. Pues bueno, dice la bendita palabra que dice el creer es tener fe. Creer es en el griego pisteu. Tener fe es en el respecto a las personas o las cosas, es decir, crédito por implicación. Confiar específicamente en Cristo, el bienestar espiritual de uno. Cada uno de nosotros en diferentes religiones podemos creer en algo, pero nosotros no buscamos una religión. Buscamos amar a Dios, buscamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Muy independientemente de los demás, la salvación es personal. Nosotros tenemos fe y creemos porque Él nos ha puesto en nosotros. Dice que Él es el que pone el querer y el hacer de su buena y bendita voluntad, ¿verdad? Y nosotros creemos, ¿por qué? Porque así como Él escogió a Pablo en aquel entonces cuando Jesús andaba aquí en la tierra, Él no le preguntó a Pablo, ¿quieres? Sino que un día persiguiendo Pablo a los cristianos, porque él no era cristiano, lo cegó, y cuando le devolvió la vista, él ya creía, ya entendía las palabras de Jesús.
pero de alguna manera a nosotros pues no nos ha cegado, al contrario, nos ha quitado esta ceguera y nos ha abierto nuestros ojos para entender su bendita palabra. Y poco a poco nos ha ido dando la oportunidad de cambiar, no nos cambió así de un jalón, no nos hizo entrar en obediencia rápidamente, ha tenido mucha paciencia con muchos de nosotros, con muchos, porque todavía aún ya conociendo la palabra, muchos seguirán o siguen pecando, y nosotros esforzándonos todos los días. A veces también tenemos esas situaciones de enojo, de tener alguna situación difícil, pero volvemos a Dios y le decimos: Señor, perdónanos, ayúdanos. Tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, y no tenemos derecho de decir, pues voy a pecar. Eso sí que no, porque entonces pondríamos en vergüenza la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero por eso es que el amor que Él puso ya en nosotros cuando nos escogió es recibir ese regalo. Imagínense que llega Jesús y les trae un regalo, una caja llena, pero ¿de qué si uno la puede abrir y ver que esa caja está vacía? Pero esa caja tenía el amor de Dios adentro. Cuando la abrimos salió ese amor. Aún en una necesidad Dios nos da ese regalo de tener fe, de creer. Y si nosotros lo recibimos, yo sé que tú también lo puedes recibir. Que solo le digas: Señor, aquí estoy, heme aquí. Quiero que venga tu presencia a mí. Quiero que llenes mi corazón de tu presencia. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero sentir el amor que muchos sienten por ti, que escuchan, que leen, que hablan, pero no se explican. Yo quisiera invitarte a que tú lo llames, que ahora que no hay lugares de reunión, que ahí dentro de tu aposento, dentro de tu casa, a solas, dice cerrada la puerta, tú puedas cerrar tu puerta, y si no lo quieres hacer delante de nadie, pues lo hagas a solas y le digas: Señor, aquí estoy, Padre Santo, Padre Eterno, Dios Divino, no sé cómo tú quieras decirle. Tú sabes que existe un Padre en los cielos, que está en todo lugar, que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, que Él está en todas partes, y que por medio de Jesucristo podemos recibirlo. Amén. También nos dejó Jesús. Dijo que era necesario que Él se fuera para que pidiera al Padre que nos enviara un consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está para redarguirnos cuando pecamos, está para enseñarnos lo que leemos, para recordarnos aquello que no nos grabamos, porque mucha gente lee la palabra de Dios y no se acuerda y dice: es que ya la leí 1, 2 veces toda, e incluso no recuerdo. Pero cuando sea necesario, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios. Pero si no la leemos, si no nos acercamos, es como conocer a una persona que vive en China. Posiblemente la veamos en las noticias, la veamos en internet, pero no la conocemos. Pero cuando decimos: Señor, aquí estoy, entra en mi vida, yo te abro las puertas de mi corazón, Él va a entrar. Dice que pasará, comerá y cenará con nosotros. Pero de alguna manera voy a proseguir leyendo esta palabra bendita de nuestro Dios. Creer en el don divino de Dios es recibir la instrucción que viene en la palabra de Dios. El hombre no puede decir que él escogió a Dios, no, porque fue Dios quien nos escogió a nosotros. Fue Dios quien nos llamó, quien aún en las dificultades, aún en los problemas, Él es el que está queriendo que nosotros nos convirtamos a Él, que le amemos, que le glorifiquemos. Y si no tenemos necesidades también, ¿por qué? Porque también tenemos que darle gracias a Dios, gracias por esta respiración que podemos tener, ¿verdad? Gracias por el aire, y pedirle en este tiempo que sea purificado este aire que respiramos, que no necesitemos de los oxígenos artificiales, sino que necesitemos del aire que viene de los cielos, que se purifiquen estos aires que nos rodean, que aun cuando salgamos a la calle o que tengamos contacto con alguna persona, con todas las prevenciones, claro, con todas las medidas, pues lo que convivamos con la gente no nos dañe,
que si llega alguna persona que esté contagiada, ese virus no penetre en nuestros hogares, no penetre en nuestros cuerpos. Y si hubiese, Señor, alguno que esté contaminado, tú haz que sea sano, Señor. ¿Verdad? Podemos decir así esta palabra, confiando, creyendo que Él nos va a sanar. En el libro de Efesios 1:4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en el libro de Efesios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Ya nos predestinó, ahora nosotros tenemos esa oportunidad de elegir el bien o el mal. Él nos ha dado, dice en la ley, en el libro de la ley, dice, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal. Elige tú. Es a lo que la gente le llama el libre albedrío, ¿verdad? Pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta, la palabra de Dios nos damos cuenta que es elige el bien o elige el mal. Y entonces, pues, si nosotros tomamos la decisión de escoger el bien, pues pidámosle también la fuerza suficiente para hacerlo, para seguir el bien. Dice en el libro de Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Llevar fruto, pues es a veces cuando compartimos la palabra de Dios, o cuando nuestras familias nos oyen, y a veces les estamos hablando a nuestros hijos, a nuestros vecinos, o a alguien que tiene necesidad, y resulta que le llama la atención a otra persona a escuchar la palabra de Dios, y ponen atención y hasta dejan de hacer lo que están haciendo, y les gusta saber que existe Dios y que es alguien que les puede ayudar, que puede traerles paz a su alma. Nosotros lo hemos comprobado, ¿verdad? Por eso es que seguimos adelante leyendo su palabra. Por eso es que aquellos que nos explican qué es lo que hacemos cuando nos metemos tanto en la palabra de Dios, es porque ya hemos sentido ese amor de nuestro Dios en nuestro corazón. Porque Él nos escogió a nosotros. Porque no fuimos nosotros quien levantamos la mano para seguirlo, sino fue Él el que nos llamó. Dice en el libro de Mateo, las bienaventuranzas. Estas bellas palabras que Dios nos ha dado desde que Él vino a la tierra, fue para darnos una salvación, para compartirnos el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio son las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Cuando Él vino para que se cumpliera, dice que toda la ley, porque el amor se cumple en la ley y todos los profetas. Pero nosotros podríamos haber abierto la palabra de Dios, nuestra Biblia, durante muchas ocasiones, incluso por tradiciones. Mucha gente deja su escritura abierta, o por algún comentario de alguien les dice, ¿tienes problemas? Agarra tu Biblia y ábrela en X escritura, ahí ponla abierta, y como si fuera magia, ¿no? No, nosotros tenemos que alimentarnos, comérnosla, sentir la presencia de Dios cuando la leemos. ¿Sí? Jesús dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y nosotros nos alimentamos cuando comemos ese pan de vida que es la palabra de Dios. También en otra escritura dice que Jesús es agua viva, y si nosotros tomamos de esa agua viva, por nosotros van a correr ríos de agua viva, que es su palabra, para poderle dar de beber a aquel que tiene hambre el pan de vida, para aquel que tiene sed, esa bendita palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las bienaventuranzas, que son los espíritus de vida que también Dios hablaba, porque esta palabra está llena
de espíritu de vida, porque era Jesús mismo hablándolo, Jesús mismo diciéndolo de esa manera, ¿verdad? Dice en Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo su palabra, él daba espíritu de vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes van a ser los bienaventurados? Los que ya Dios escogió, los que Dios está llamando. Pero si Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quisiera que no se perdiera nadie, porque esta palabra va a llegar a todos, a todos. Dice que cuando llegara a la Patagonia, y ahora oímos que mucha gente ya habla la palabra de Dios. Algunos la desvían, algunos la ocupan para otros fines, pero si cada uno de nosotros buscáramos verdaderamente el conocer la palabra, pidiéndole a Dios por medio del Espíritu Santo que nos revele qué es lo que necesitamos para corregir nuestra vida, o para enseñar su bendita palabra, o para que Él nos escuche, Él nos va a enseñar. Él va a poner estas bienaventuranzas en nuestras vidas, porque son espíritu de vida, ¿sí? Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque hay gente que es soberbia, y podríamos, muchos de nosotros decir, estando en el mundo o siendo de otra manera, que no conociéramos a Dios en esta forma, yo no soy soberbio, yo no soy chismoso, yo no soy mentiroso, yo no hago lo malo, pero entonces nos estamos justificando a nosotros mismos, estamos diciendo que nosotros no pecamos, cuando Dios nos advierte, dice que todo aquel que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Y nosotros no debemos hacer mentiroso a Dios, ¿verdad? Porque Jesús dijo que no, cuando le dijeron hombre bueno, Él dijo, bueno, mi Padre que está en los cielos. Y ciertamente el Padre que está en los cielos es el único bueno. Y Jesús, aunque no pecaba, Él no se consideraba bueno. Nosotros a veces nos consideramos buenos porque juzgamos a las personas, porque estamos a veces hablando de alguien que estamos viendo que está muy mal y lo juzgamos. Pero en vez de juzgarlo, hay que hablarle de la palabra de Dios. No como una regla, no, sino con palabras, como dice Jesús, que seamos pobres en espíritu, no altaneramente, no con groserías, no con altivez, sino con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay personas que padecen en toda su vida el rechazo de otras personas. Aún en el camino de Dios existimos personas que a veces en el trayecto de nuestra vida nos han rechazado, y posiblemente pues nos sigan rechazando. Ahora entendemos que si a Jesús lo rechazaron, pues ¿quiénes somos nosotros para que no nos rechacen? Pero si es por medio de Jesucristo que nos rechazan, porque le seguimos a Él, gloria a Dios, porque escrito está que a nosotros también nos iban a rechazar, ¿verdad? Pero no todos, porque habrá quienes quieran escuchar la palabra de Dios por medio de nosotros. Hay quienes digan, den testimonio de que uno está compartiendo la bella palabra de Dios. En alguna ocasión, este testimonio es personal. Estuve yo internada en un hospital y yo le dije a mi esposo, háblale a ese joven. Ese joven llegó con su mamá a medianoche y yo ya llevaba ahí días, ya iba a salir del hospital al otro día. Yo vi a este joven que se hincó
bueno, no se hincó, perdón, se sentó en un banquito ahí abajo en la camilla de su mamá. Su mamá llegó muy enferma, ya le daban pues muy poquitos días de vida. Entonces yo le dije a mi esposo, oye, háblale a ese muchacho, háblale de Dios. Y entonces mi esposo le habló al otro día, porque ese día pues el muchacho se anduvo moviendo a hacer sus trámites, etcétera. Entonces ya casi al tiempo de mi salida, que era a las 12 del día, mi esposo le habló y le dijo, oye, mira, quiero compartirte la palabra de Dios. Y llevaba en esa ocasión mi esposo una Biblia chiquita, y le dijo, oye, mira, quiero compartirte esta palabra, y le empezó a hablar. Dios le dio palabras a mi esposo para hablarle, que le dijo, dice él que mucha palabra de Dios en tan poquito tiempo. Entonces, este muchacho sí agarró la escritura, pero la dejó allá afuera en el pasillo en una camilla. Estaba esa camilla afuera sola. Entonces le dijo el muchacho, pues así como con recelo, como mirando la escritura que estaba su portada negra, y como diciendo, ¿y qué tiene ese libro negro? Y entonces le dijo mi esposo, dice, mira, aquí viene la palabra de Dios, y le explicó, ¿verdad? Pero como la gente no conoce, pues se espanta a veces de ver un libro de color negro, cuando a veces otras escrituras están de colores, de diferentes forros. Ese día, este muchacho sí escuchó a mi esposo, pero no quería recibir a Dios. Entonces yo salí y le dije a mi esposo, voy a ir a que me entregaran un papel. Mientras él siguió hablando con este joven, yo fui y regresé. No me tardé mucho, pero después mi esposo tuvo que irse a recoger la alta, pues. Y entonces yo me quedé hablando con el muchacho, y yo le dije que ya me iba, que Dios lo ayudara con su mamá y que la bendijera, y pues más palabras. Entonces nos dijeron a los pacientes, métanse porque vamos a terminar el turno. Y resulta que unas enfermeras entraron atrás de nosotros, y una de ellas dijo, porque el muchacho había dejado la Biblia afuera, en la camilla, y le dijo, ¿de quién es este libro? No, dijo, ¿de quién es este lingote de oro que dejaron allá afuera? Y lo llevaba en la mano, llevaba la escritura en la mano. Y entonces voltea el muchacho y volteamos todos a ver qué era, ¿no? Si realmente era una barra de oro. Entonces, cuando yo oí eso, pues yo entendí, porque yo sé que la palabra de Dios vale oro. Pero entonces el muchacho volteó y vio, y se admiró de lo que la muchacha estaba diciendo, que era oro. Dijo, esto es oro puro. Y entonces la recibí yo. Cuando salimos de ahí, ya mi esposo y yo, para retirarnos, ya íbamos como a medio pasillo, y el muchacho nos gritó. Mi esposo le había dicho su nombre, y entonces el muchacho le grita, Ángel, y le dice, ven, sí quiero tu librito, voy a leerlo. Y gracias a Dios, porque fue sembrada la palabra, fue la siembra que se hizo en ese momento. El muchacho se mostró humilde y le dio la mano, se despidió, le dimos pues las bendiciones que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Y compartimos la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos mansos y humildes de corazón, que tengamos esa mansedumbre que Jesús vino a mostrar para con nosotros, que también nosotros no seamos altivos al hablarle a la gente, que no porque Dios ya nos haya llamado, nos haya escogido, o la gente nos explique, nosotros nos sintamos mayores que nadie. No somos más que nadie. Somos, al contrario, somos ese vaso que Dios ha pues limpiado, ese vaso que estaba sucio, y que ahora, con la ayuda de Dios, se ha ido lavando, se ha ido limpiando, y hemos sido ya renovados en muchas cosas. Hemos sido, con la sangre de Cristo, lavados y limpiados, y la sangre de Cristo tiene pues todo el valor posible. No hay nada que se pueda poner al igual que eso. Entonces,
nosotros pues damos a veces testimonios de muchas maneras, porque no es la única manera en la que compartimos la palabra. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos recibirán saciedad. Mucha gente también tiene necesidad, tiene hambre y sed de justicia, porque padecen injusticias en sus vidas, porque son humillados, son maltratados, porque no han recibido la felicidad, ni el gozo, ni la paz. Pero ahora tenemos esa bendición tan grande que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Y la que Él nos da no es como la del mundo. La paz que Él nos da es una paz que nos llena, que podemos estar muy angustiados, pero si nosotros doblamos nuestras rodillas o lo buscamos de todo nuestro corazón, entonces esa paz llega. Aunque tengamos muchos problemas, sentimos ese gozo y esa paz. Y si no lo sentimos, pues hay que buscarlo, hay que orar a Dios, hay que pedirle que esa paz venga a nosotros, porque sí, en algún momento de dificultad, nuestra alma se perturba. Es como el agua cuando está limpia, pero ya tiene tiempo, se remueve y se pone turbia, ¿verdad? A veces así se pone nuestra alma, como si se turbara por tantos conflictos, por tantos problemas, y entra la angustia y entra la desesperación. Pero si nosotros buscamos la paz y el gozo de nuestro Dios y la justicia, que nosotros tenemos que ser justos, esa paz va a llegar y nos va a saciar, nos va a dar esa alegría, esa paz. Y luego dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A veces no podemos ser misericordiosos porque existe mucha gente abusiva afuera en la calle. Hoy en este tiempo, aquellos que no tienen trabajo podrán pedir dinero, sí. Aquellos que no tienen alimento en sus casas, sí. Podrán pedirlo, sí. Pero hay gente que ya es mañosa. También en los hospitales, afuera de los hospitales, hay gente que ya lo hace como si fuera su trabajo. Van y engañan a la gente que se les está muriendo su papá, su mamá, su hermano, etcétera. Matan a toda su familia, pero piden dinero. Y esas personas hacen que a veces uno ya no tenga esta misericordia con la gente que en realidad lo necesita. Pero pues también hay que pedirle a Dios que nos ponga ese sentir de ayudar a la gente que verdaderamente lo necesita. Que no se quite de nosotros esta misericordia, porque aquí nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y quién no quisiera alcanzar misericordia, verdad? Todos, yo creo que pues mientras tenemos esa virtud, pues es gracias a Dios. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros no tenemos un limpio corazón, pues no podemos ver o siquiera pensar que podamos llegar a ver a Dios. Pero algún día veremos a Dios. Aquí tal vez en la tierra no lo podamos ver, pero vemos sus acciones, vemos actitudes, vemos comportamientos en nuestras vidas, en nuestras familias, que a veces todavía no cambian, pero que vemos y anhelamos y tenemos la fe de que van a cambiar. Vemos que todo esto que está sucediendo está agobiando a la gente, a la humanidad. Creíamos muy lejano esto, ¿verdad? Hace años que recibimos la palabra de Dios nosotros, y esto ya nos lo habían platicado por medio de la palabra y nos habían dicho que iba a haber tiempos difíciles, y todavía esto es el principio, todavía falta más, porque toda la profecía se va cumpliendo. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, limpia mi corazón, también nos va a limpiar ese corazón duro, porque hay gente que tiene un corazón de piedra. Y si tenemos un corazón de piedra, también podemos pedirle a Dios, cambia este corazón, Señor. No quiero tener el corazón de piedra. Ponme un corazón de carne, un corazón limpio, como tú lo amas, como tú lo quieres, porque quiero seguir tu camino, quiero amar a tu Hijo amado Jesucristo. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
qué importante es que seamos pacificadores. Este mundo está ahorita ya muy agresivo, pero todavía vemos la presencia del Espíritu Santo. Todavía vemos cómo el Espíritu Santo no ha sido quitado. Todavía vemos cómo hay gente que si se cayó alguien, lo ayudan a levantarse. Todavía vemos que si uno necesita algo, llega el hijo, llega el hermano y nos extiende la mano y nos ayuda. Todavía está el Espíritu Santo aquí en la tierra, pero va a llegar un día en el que va a ser quitado. ¿Sí? Pidámosle a Dios que si todavía existe en nosotros, en el mundo, el Espíritu Santo, también entre en nuestro corazón, nos ayude a dejar esa ira, esa contienda, todo eso que nos aparta de Dios. Dice que el que pide, se le dará, al que toca, se le abrirá. Nosotros queremos que Dios nos escuche y al momento que nosotros pidamos, Dios nos dé lo que le estamos pidiendo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos de nosotros, o tal vez lo veamos o no, a lo mejor padecemos persecuciones, no lo sabemos, pero si así fuera, pues que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, pero también tenemos esperanza, ¿verdad? Y tenemos fe en que va a haber un arrebatamiento donde a lo mejor tengamos que partir antes de que esto suceda. Tenemos esa promesa de parte de nuestro Dios, pero aún aquí en la tierra, pues sabemos que ahorita ha sido quitado el reunirnos por estas situaciones que están sucediendo del COVID, pero existe una palabra de Dios que nos viene a enseñar que iba a haber un tiempo en el que se iba a quitar el sacrificio. Y nosotros pensamos, bueno, ¿todavía faltará? ¿O está siendo quitado ahorita el sacrificio? Porque muchos van a las iglesias y no van con esa entrega total, no van con esa conversión de verdad, creer que Dios es el que está ahí. Muchos todavía van preguntándose, ¿será allá? ¿Será acá? ¿Será en esta religión? ¿Será en la otra? Pues yo le pido a Dios que mejor nos dirijamos directamente a Dios, porque en este tiempo volteamos, ya se fue un vecino, ya se fue otro vecino, a lo mejor ya se fue un familiar, ya se fue otro familiar. ¿Cómo irá a ser el arrebatamiento, hermanos? Ahorita nos damos cuenta que ya hay mucha gente que ya no está. No sabemos si Dios esté llevando de esa manera a la gente, dando la oportunidad que aún en el sufrimiento esté sucediendo ya el arrebatamiento. Pero si no fuera así, si todavía va a ser de otra manera, pues que estemos santificados, que estemos convertidos, que nuestras almas estén limpias para que Dios nos lleve, para que el día que esto suceda, también nos vayamos con el Señor y que podamos estar en el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por la causa de Jesús sabemos que también muchos señalan y dicen, mira, para ser como ellos, mejor me quedo igual. O mira, mejor yo no voy a recibir esa religión porque están peor que antes. Dios nos da la oportunidad de cambiar todos los días. Todos los días nos da la oportunidad y nosotros tenemos que cambiar, corregir nuestra vida. Seamos o no seamos cristianos, cuando Jesús venga por los suyos, yo pienso, ¿verdad?, que Él va a ver en cada corazón, en cada persona, cómo es, si de verdad se está entregando a Dios. Dios no va a buscar las religiones, hermanos. Dios va a buscar en nuestro corazón, en nuestro interior. Y ya lo sabe, Él ya sabe de cada uno cómo estamos. Pero cuando nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo,
Es algo que sí, a veces podría la gente llegar a mentir de nosotros o mentir de las personas que están siguiendo a Jesucristo. Pero eso ya entregarán ellos cuentas a Dios. En el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis palabras son espíritu y son vida. Estas palabras son de las que les hablaba, pero hay muchas más. Solo es tomar nuestra escritura, leerla, ponerla por obra, creer verdaderamente que Dios nos ha dado este espíritu, su Espíritu Santo, y que se vivifique en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, que seamos convertidos de toda nuestra mente y de todo nuestro corazón. Dios quiere que le amemos con toda la mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Hagamos esto, hermanos, y yo creo que Dios no nos va a abandonar. Repito esta escritura que es el tema del día de hoy. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 63. Si nosotros creemos, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, grandes cosas en la vida de tu familia, grandes cosas en todos los que podamos hablarles y compartir este santo evangelio, porque eso fue lo que más vino a hacer Jesús. Él no vino a decirnos que edificáramos construcciones, no vino sino a edificar más nuestro ser. Vino a que este cuerpo, que es el vaso, que es el instrumento para nuestro espíritu, para nuestra alma, sea ese templo de Dios. Ahora en este tiempo así lo creo y así lo veo. Y yo quisiera que ustedes allá dentro de sus hogares tengan la convicción verdadera de que Cristo viene y viene pronto. Hace 2000 años o más de 2000 años se ha escuchado esto, pero ahora vemos que todas las profecías se han ido cumpliendo, que cada día se van cumpliendo más y más las cosas que están escritas en la palabra de Dios, y no seguimos a Dios por miedo, sino, repito, porque Dios nos escogió a nosotros, porque Dios nos amó de tal manera que dio a Jesús para la salvación de toda la humanidad que le reciba, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No seguimos a Dios porque nosotros tengamos miedo, sino por amor, porque Él nos llamó primero, porque Él quiere que nos salvemos, porque Él quiere que vivamos en santidad, para que cuando venga Jesucristo no nos halle en pecado, no nos halle en maldad, para que no nos halle en ira, no nos halle en otras situaciones que no nos van a llevar a su presencia. Él nos ama tanto. Reflexionemos, hermanos, reflexionemos, porque aún los servidores de Dios podemos estar fallando. Aún los que están ministros, todos los servidores acercados, todos aquellos que nos hemos congregado, podemos estar en una situación difícil, pero Dios aún en estas enfermedades nos está dando la oportunidad de buscar de Él. Creamos verdaderamente en el anuncio de las palabras de Jesús. Nosotros no podemos convencer a nadie. Es por eso que buscamos la presencia de Dios. Buscamos la presencia del Espíritu Santo para que Él redarguya de pecado en aquellos que todavía no le reciben, aquellos que les hace falta en sus corazones a Cristo. ¿Sí? Y les pido que ustedes también se unan en las oraciones, no por unos, no por su familia solamente, sino por todos aquellos que todavía no reciben a Jesucristo. Que cuando Cristo venga, se lleve a toda la gente que más pueda, a todos aquellos a los que ya se les habló, que el Espíritu Santo les inste a seguir a Cristo,
a creer en Cristo, a creer todas las bellas palabras hermosas que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Señor, yo te pido en este momento, bendito Dios, que pongas en cada corazón de aquellas personas que escuchen esta predicación el compartir tu palabra, Señor, el llevar el santo evangelio a todos aquellos que conozcan, Señor, sus vecinos, sus hermanos, sus parientes, que crean en ti, Señor, verdaderamente, porque tú estás por nosotros. Tú moriste en esa cruz para salvarnos. No pagaste un precio por nadie, Señor, sino por todos los que has amado, bendito Dios. Tú diste un precio muy grande por tu Hijo bendito para que se salve la humanidad. Gracias, Señor, te doy por este tiempo que me has dado para compartir tu bella palabra. Te pido que ayudes a todos aquellos que no tienen dinero, Señor, y que tienen enfermos. Que ayudes a todos aquellos que les hace falta el oxígeno, Señor. Que soples aliento de vida, Señor, si es que es tu voluntad que todavía sigamos vivos, Señor. Que purifiques los cielos, Señor. Que purifiques los aires que respiramos, Padre. Gracias, bendito Dios. Y bendice a nuestras familias, a las familias de nuestros pastores, a las familias de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, de los que no conocemos, pero que te han estado conociendo día a día, poco a poco, Señor. Afírmalos en la fe en Cristo Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Yo los invito también a volver a escuchar nuevamente el día viernes a las 6 de la tarde. Estamos en Cuautla. Nosotros para compartir esta palabra ahorita en este medio de internet, pero en Cuautla es a donde predicamos. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, seguir compartiendo la palabra en las iglesias, pero ahorita es así, y pues que Dios los bendiga y que bendiga a todas sus familias. Nos vemos. Gloria a Dios. Amén.